Hola, que Dios los bendiga, qué bueno vernos nuevamente. Y ahora vamos al Evangelio de Marcos. Este Evangelio precioso en donde vemos a un Jesús activo, a un Jesús dinámico, a un Jesús que es capaz de hacer aquello que es imposible de hacer para cualquier persona. Pero tú y yo tenemos la gran bendición de que Cristo está con nosotros, en nosotros, su Espíritu. Y todo aquello que para los hombres es imposible, es posible para Él. Pero todo tiene una base. Y en esa parte yo quisiera que tú y yo viéramos hoy y fuéramos a Marcos, al capítulo 12, versos del 28 hasta el final. Ábrelo en tu Biblia, en donde encontramos la pregunta de aquel escriba que le hizo acerca del gran mandamiento. Y mira, esto es importante porque no es una sugerencia, no es una opinión, sino que de parte de Dios es un mandamiento, y un mandamiento es una ordenanza. ¿Y cuál es esa ordenanza? El escriba era un experto en la ley, y Jesús ciertamente era un maestro de la palabra, un maestro de la ley. No porque necesariamente fue a una escuela, como probablemente pudo haber ido Pablo o Gamaliel o cualquier otro de los personajes que sabemos que fueron a una escuela y recibieron una educación formal. No, Jesús se metió en la palabra de Dios. Siendo hombre, recuerda, todo lo que Jesús sabía no era porque de la palabra, no era porque era Dios, sino porque era, siendo hombre, se metió en la palabra de su Padre. Es como tú y yo. Tú y yo debemos meternos en lo que la palabra del Señor nos dice, porque nos da la guía. Y en esta oportunidad, esta palabra que estaremos viendo probablemente es la más importante de todas, porque tiene que ver con lo que Dios más quiere que tú y yo hagamos. Entonces el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le contesta. Mira cómo le contesta él. Y lo voy a leer en esta oportunidad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a ese Señor que es uno le dice, y lo amará, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás. Dice, este es el principal mandamiento. Es el primero, es el principal, es el más importante. ¿Qué es la ordenanza? ¿Cuál es la orden más importante y primaria que el Señor nos da? Que le amemos. Que le amemos. ¿Y por qué es una orden? Porque no es fácil amar. No es fácil amar. Y es tan difícil, incluyendo para nosotros los hijos de Dios, porque recuerdan, Él le dice ahí al escriba, amarás a tu Dios, o sea, al que es tuyo. En el caso de Él particularmente, por ser judío, por ser parte del pueblo de Dios, por ser parte de Israel, que es tu Dios, a Él ámalo. Nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, también el Señor nos dice lo mismo, que le amemos a Él. Mira, tú y yo podemos ser cristianos, pero algunas veces como cristianos podemos no amar a Dios como deberíamos amarlo. El problema no es que Dios nos ame, Él nos ama. Algunos tienen el mal entendimiento y piensan algunas veces que Dios no los ama por las circunstancias que pasan en sus vidas. No, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es fiel. En otra ocasión, Pablo nos recuerda que nada nos va a poder separar del amor de Dios. El Señor nos ama. Ahora, el problema es si tú y yo le amamos a Él. Esa es la gran pregunta. ¿Amas tú a Dios? Esa es la gran pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Amas tú a Dios? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo amas? Y el mandamiento en cuanto al amor de nuestro hacia Dios, tiene que ser un amor primario, principal,
primero, fundamental, el más importante. Si vas a amar a Dios, lo tienes que amar como la prioridad número uno en tu vida. Entonces, esa es la pregunta. ¿Amas a Dios? Y seguramente sí lo haces. Si eres hijo o hija de Dios, ¿lo amas? Claro que sí. La pregunta es, ¿cuánto lo amas a Él? ¿Cuánto? Y el Señor espera que tú y yo le amemos a Él de tal manera que no haya nadie ni nadie arriba de Él en nuestro amor, el primero. Entonces la pregunta mía para ti hoy es esa: ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Cuánto le amas a Él? Él te ama. De eso tú no tengas ni la menor duda. Él te ama. Nunca dudes del amor de Dios, porque su amor fue tan grande que se dio a sí mismo por amor a ti. La pregunta es cuánto tú amas a Dios. Este es el tiempo en que tú te dispongas a amar a Dios como Jesús lo dijo, amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que lo ames con todo tu espíritu, que lo ames con toda tu alma y que lo ames con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo, amando a Dios. La totalidad de tu ser, amándole a Él. Esa es la orden que el Señor hoy nos da. Esa es la orden que el Señor te da. El Señor te dice hoy, ámame, te ordeno que me ames. Es un mandamiento. ¿Y por qué Él te lo ordena? Porque no es fácil amar. No es fácil amarle. No es fácil amar a Dios que no lo vemos. Más adelante el Señor dice, ¿cómo ustedes pretenden amar a Dios que no lo ven cuando no son capaces de amar a su prójimo que sí ven? Y eso es lo que viene más adelante. Pero ahora mismo enfócate en que Dios te manda a amarle. Dios te manda a amarle. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil amar en general. No es fácil amar. Por eso el Señor te dice hoy, hijo, hija, ámame. Ámame. Yo te amo. Ahora, ámame tú a mí. Porque el amor tiene que ir precisamente, que funciona en dos direcciones. El amor no puede ir en una sola dirección. El amor es de doble vía. Nos aman y nosotros amamos. Te aman y tú amas. Entonces hoy disponte a amar a Dios. Pero la segunda parte de la pregunta, que esa no fue la que le hizo, esta segunda parte el escriba no se la preguntó a Jesús. Jesús se lo dijo porque tenía que completar la idea del amor para nosotros los seres humanos. Dice, el segundo es semejante, hablando del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina esa frase Jesús diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para poder amar al prójimo, primero hay que amarnos a nosotros mismos. Y para poder amarnos a nosotros mismos, tenemos que primero amar a Dios. Cuando tú y yo somos capaces de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, se nos va a hacer muy fácil amarnos a nosotros mismos. Y ninguno de ustedes me dejará mentir de que uno de los grandes problemas de la gente es que no se ama a sí misma. Por eso mucha gente simple y sencillamente se hace daño a sí misma de muchas maneras. No se cuida, no se valora, no se entiende. Pero cuando tú y yo somos capaces de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, seremos capaces de amarnos a nosotros mismos. Cuando le amamos a Él, nos amamos a nosotros. Y al amarnos a nosotros mismos, somos capaces de amar a nuestro prójimo, de amar al que está a la par nuestra, desde el más cercano hasta el más lejano. Y tú no me dejarás mentir que es más fácil amar a aquel que está muy lejos que amar a aquel que está muy cerca. Eso es así. Pero cuando tú y yo somos capaces de amar a Dios, seremos capaces de amarnos a nosotros mismos, estar en paz con nosotros. Cuando estamos en paz con Dios, seremos capaces de estar en paz con nosotros mismos. Y al estar en paz con nosotros mismos, amándonos, seremos capaces de estar en paz con nuestro prójimo y amar a nuestro prójimo.
entonces que en esta etapa de tu vida disponte a amar a Dios con todo tu ser. Y amándole a Él con todo tu ser, ámate a ti mismo. Y amándote a ti mismo, disponte a emprender la aventura más hermosa de la vida. Y la aventura más hermosa de la vida es amar a tu prójimo. Amar al que está a la par tuya. Amar a aquella persona con la cual tú compartes la vida, tú compartes tu espacio, tú compartes tus días, tú compartes tu momento. Este es el tiempo de hacerlo. Que la gracia y el Espíritu de Dios esté con nosotros para que podamos amarle a Él, amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo. Esta es la aventura más grande de la vida. Es más, de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. De eso se trata tu vida. Ama, ama, ama. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.